tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 6 de enero del año 2022, es Día de Reyes y además es la primera sesión de este seminario del año que comienza y nos da mucho gusto reiniciar actividades en nuestro seminario con un nuevo invitado. El día de hoy nos visita el doctor Joel Trejo Sánchez del CIMAT de la ciudad de Mérida. Nos da mucho gusto recibirlo y viene a platicarnos de temas que seguramente serán del interés de la concurrencia de quienes llegan y se dan cita en el seminario o que después lo reciben de manera diferida en la grabación que después ponemos a su disposición. El tema del que nos viene a platicar Joel tiene que ver con esta idea de la computación, estos resultados que dicen que en la computación pues hay como tres grandes categorías de problemas, ¿no? Los problemas fáciles, los difíciles y los imposibles. Y entonces nos viene a hablar de estas formas alternativas de atacar los problemas difíciles que sabemos que pertenecen a la famosa familia de los problemas NP completos. Como marca la formalidad de nuestro seminario, antes de darle la palabra al profesor, vamos a leer una breve semblanza del mismo. Dice así: Joel Antonio Trejo Sánchez obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Autónoma de Yucatán en 2003 y la maestría en Ingeniería con opción en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el CIMBESTAB, en Guadalajara. Realizó el doctorado en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, en el 2014. Su experiencia docente incluye cursos de licenciatura y posgrado en la Universidad del Caribe en Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Tecnológico Nacional de México en Mérida. Ha supervisado 2 tesis de licenciatura y 2 tesis de maestría. Su área de investigación incluye la teoría de la computación, los algoritmos distribuidos y los algoritmos paralelos. Su investigación ha sido financiada por el CONACYT en la convocatoria de Ciencias de Frontera y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2014. Joel, es un gusto recibirte. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y bien, como comentó el doctor Ricardo, pues yo les voy a hablar acerca de un tema que tiene que ver con estos problemas que conocemos como difíciles, ¿no? Entonces, antes de iniciar con la charla, me gustaría presentarles un poco el lugar donde trabajo, ¿no? Que es el CIMAT. El CIMAT, bueno, inicialmente el CIMAT, la sede principal está en la ciudad de Guanajuato, donde está, a lo mejor muchos de ustedes conocen el CIMAT. Y la unidad más reciente del CIMAT está en la ciudad de Mérida, en un lugar que se conoce como el Parque Científico de Yucatán, ¿sí? Entonces aquí es una imagen panorámica del edificio, ¿sí? Y es la más reciente. Si eventualmente nos visitan en la ciudad de Mérida, pues me daría mucho gusto poder saludarlos, ¿no? Entonces aquí les muestro unas imágenes del interior de la unidad, ¿sí? Los salones que tenemos, algunas de las oficinas y la sala de juntas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El auditorio y creo que ya, ¿no? El grupo de trabajo es un grupo bastante, digamos, un ambiente de calidad bastante laboral, muy cálido y académico, ¿no? Nuestros estudiantes y como somos un grupo pequeño, contando estudiantes y profesores, pues tenemos mucha comunicación, ¿no? Sí. Hace 2 años aproximadamente no vamos, o no va mucha gente de forma presencial. Algunos vamos y más o menos espaciamos los encuentros por la pandemia, ¿no? Pero pues
esperemos que ya pronto la vacunación y todo lo demás nos permita ya integrarnos nuevamente a ese ambiente, ¿no? Ok. Pues bueno, les voy a hablar acerca de esta charla en las siguientes etapas. Primero voy a hablarles un poco sobre los problemas de optimización, que seguramente conocen, ¿sí? O han escuchado. Entonces voy a hacer un recorrido muy rápido, pero igual para familiarizar a aquellos que no, o aquellas que no han tenido o profundizado en estos temas. Luego les voy a hablar acerca de un problema clásico en computación, ¿sí? Pero lo voy a tratar como un problema que podría darse en la vida real, que se llama prevención de peleas en un bar. Este problema vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo se relaciona con los problemas computacionales. Y vamos a explorar dos técnicas que se suelen utilizar para tratar este tipo de problemas conocidos como problemas NP completos o NP difíciles, ¿no? Que son los algoritmos parametrizados. Vamos a definir qué son y vamos a ver un ejemplito muy práctico de esto. Y finalmente los algoritmos de aproximación. Ok. Bueno, entonces, como parte del primer recorrido, la primera parte de la charla, ahorita les voy a hablar sobre esta grande clasificación de problemas computacionales que conocemos como la clase de problemas NP. ¿Sí? En esta imagen englobo la clase de problemas NP como dentro de una clase muy grande, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué son los problemas NP? Lo que les voy a platicar en un momento. Y dentro de la clase de problemas NP podemos encontrar dos subclases de estos problemas, los problemas de la clase P y los problemas de la clase NP completo. Ahora, tradicionalmente, NP, muchas veces hemos escuchado en las charlas informales que platicando en los pasillos a veces, que dicen, pues este problema es NP, ¿sí? Y a veces se dice eso para referirse a un problema que es NP completo. Entonces, en esta primera parte de la charla, vamos a comprender la diferencia entre un problema de la clase NP y qué significa que sea NP completo. NP, lo que quiere decir que un problema pertenece a la clase NP, no quiere decir, primero les voy a decir qué no quiere decir. No quiere decir que no es polinomial, porque NP a veces piensan que significa no polinomial. NP lo que significa son problemas que de forma no determinista se pueden demostrar en tiempo polinomial que un certificado de dicho problema se puede validar en tiempo polinomial, es lo que quiere decir, ¿no? Voy a explicarlo con un ejemplito. Si tú tienes un conjunto de números o una lista de números desordenados y dices que tienes un algoritmo que es capaz de ordenar dichos números de menor a mayor, ¿sí? Entonces, una vez que tú pasas ese conjunto inicial por el algoritmo que ordena de menor a mayor, eres capaz de verificar en tiempo polinomial que efectivamente la salida del algoritmo efectivamente ordenó el conjunto que tú le diste de manera inicial, ¿no? O sea, que la salida del algoritmo es correcta. Entonces, la clase NP es lo que quiere decir. Clase NP quiere decir que el problema se puede verificar en tiempo polinomial, ¿sí? Ahora bien, también dentro de esta clase NP vemos dos subclases, una que son los problemas de la clase P y otros que son los problemas de la clase NP completo. Y una pregunta que es una de las preguntas del milenio, ¿sí? Hay un conjunto de problemas que se conocen como los problemas del milenio, que lo que dicen es que quien logre demostrar esos problemas, aparte de que se gana el prestigio internacional, ¿sí? En la comunidad matemática, también es acreedor a un premio en efectivo de $1.000.000, ¿no? Entonces, uno de los últimos problemas que se logró resolver es la hipótesis de Riemann, ¿sí? Pero también uno de los problemas que actualmente está todavía sin resolver es la pertenencia de la clase P y de la clase NP, si son iguales o si no son iguales. No se sabe hasta ahorita esta relación. Hay muchas demostraciones que dicen demostrar ya sea que es igual o que no es igual, pero hasta ahorita no se sabe de alguna demostración correcta de este interrogante, ¿no? Pues vamos a ver por qué es una interrogante. Definitivamente sabemos que todos los problemas de la clase P, también están en la clase NP. ¿Qué quiere decir? O sea, que si yo digo que un algoritmo, ahorita voy a explicar qué es la clase P, ¿no?
Un problema de la clase P, aquí P sí quiere decir polinomial. Un problema de la clase P es un problema que existen algoritmos que conocemos muy bien que pueden resolver dicho problema en tiempo polinomial, ¿no? Por ejemplo, el primero que les comenté hace un ratito, el de ordenar un conjunto o una lista, mejor dicho, de números, ¿no? Una lista de números, un arreglo de números que están no necesariamente ordenados, ¿sí? Un algoritmo para ordenar esos números, pues se puede hacer en tiempo polinomial. De hecho, se puede hacer en orden n log n, ¿no? O bajo ciertas condiciones, incluso puede hacerse en orden n, ¿sí? Entonces se puede hacer en tiempo polinomial. Encontrar la ruta más corta entre un par de puntos también es un problema que se puede resolver en tiempo polinomial. Pertenece a la clase P. Multiplicar un par de matrices de cuadradas, por ejemplo, también es un problema dentro de la clase P. El problema del árbol de expansión mínima, ¿sí? Que también es un problema de gráficas, de teoría de gráficas, también es un problema que pertenece a la clase P. Y todos esos problemas pertenecen a la clase P y también pertenecen a la clase NP. ¿Por qué? Porque yo puedo verificar en tiempo polinomial que la salida de los algoritmos que dicen resolver estos problemas efectivamente hace lo que dice hacer. ¿Qué quiere decir que en tiempo polinomial lo puedo resolver? Quiere decir que la salida yo la puedo verificar. Si yo digo que ordeno n números, yo puedo verificar que los n números efectivamente estén ordenados de menor a mayor, y eso lo puedo hacer en orden n, ¿no? ¿Sí? Y así cada uno de esos problemas puedo verificarlos en tiempo polinomial que efectivamente son correctos, que el algoritmo es correcto, ¿no? O que no es correcto, se lo puedo verificar. Entonces, también estos problemas de la clase P pertenecen a la clase NP. Es decir, que la relación que les comenté hace un rato, déjenme ver si puedo ahorita apuntar, no tengo ni... Yo sé que todos los problemas de la clase P están contenidos dentro de los problemas de la clase NP, ¿sí? ¿Ok? Esta relación, pues, está demostrada. ¿De acuerdo? Okay. Ahora bien, aquí me faltó una C, ¿sí? Ahora les voy a hablar de los problemas dentro de la clase de problemas NP encontramos dos clases de problemas. Por ejemplo, ahorita les mostré ordenar un conjunto de números, etcétera. Pero hay dos grandes clases de problemas que tenemos dentro de la clase NP, que son los problemas de decisión y los problemas de optimización. Yo les vengo a hablar principalmente de los problemas de optimización, pero para hablarles de los problemas de optimización, también quiero hablarles de los problemas de decisión. Se relacionan. Un problema de decisión es un problema cuya salida es un valor booleano. Es un valor de sí o no. Un ejemplo de un problema de decisión lo encontramos en esta figurita, ¿no? El problema que tengo, y dado una gráfica como esta que tengo aquí, ¿sí? Lo que yo quiero saber es si es posible hacer un recorrido en esta gráfica. Que pase un recorrido es visitar todos los vértices de la gráfica, ¿sí? Es posible un recorrido en esta gráfica, o no necesariamente todos los vértices, ¿no? Lo que quiero hacer ahorita es encontrar un recorrido que sea un ciclo, pero que pase exactamente una vez por cada arista, ¿sí? Es un problema que nosotros hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Te ponían una figurita y te decían que logres pintar la figurita sin despegar el lápiz. Este problema se conoce dentro de la teoría de la computación, dentro de la teoría de gráficas, como el problema del ciclo euleriano, ¿sí? Encontrar un ciclo en esta gráfica que pase exactamente una vez por cada arista. Y encontrar un ciclo euleriano se puede resolver relativamente rápido, ¿sí? Observando algunas propiedades de la gráfica. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que efectivamente sí existe un ciclo euleriano o un recorrido en la gráfica que pasa exactamente una vez por cada arista. Entonces, la respuesta es sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, primero va en la arista que tiene la etiqueta 1, luego la 2, y así sucesivamente hasta regresar al primer vértice que inició el recorrido, ¿no? Entonces, la salida en este caso, en este ejemplo, es un sí. Y este problema de decisión, yo puedo verificar en tiempo polinomial que efectivamente el recorrido que les estoy presentando, ¿sí? Y para cualquier gráfica yo puedo hacer lo mismo, que efectivamente es un ciclo euleriano o es un ciclo que cumple esta propiedad de pasar exactamente una vez por cada arista, ¿sí?
Entonces, un problema de decisión es un problema cuya respuesta es sí o no. Y dado que la respuesta es sí o no, pues yo puedo verificar en tiempo polinomial que efectivamente se cumple lo que está pidiendo, ¿no? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un problema de optimización. Este problema se conoce como el problema del coloreado de una gráfica, ¿sí? Y el objetivo del coloreado de una gráfica, se dice que una gráfica tiene un coloreado válido si para cada vértice hay una asignación de un color que cumple con la propiedad de que cada color, de que un par de vértices que son vecinos, es decir, un par de vértices que comparten una arista, ¿sí? Deben tener un color distinto. Es decir, no debe haber vecinos con el mismo color. Ahora, el problema del coloreado mínimo me pide encontrar un coloreado, o sea, un coloreado válido utilizando el menor número de colores posibles. Entonces, en esta gráfica que les tengo puesto como ejemplo, yo encontré un coloreado. Utilizo, me parece que 4 colores, ¿sí? Y es un coloreado válido. Entonces, el problema de optimización me pide encontrar el menor número de colores requerido para colorear de forma válida la gráfica. Entonces, yo encontré 4 colores. Y en esta gráfica a lo mejor no es muy difícil darnos cuenta que no se puede hacer con menos de 4 colores, ¿sí? Casi estoy seguro que no se puede, ¿no? Sin embargo, si yo les diera una gráfica más grande, de miles de nodos, y yo encuentro un coloreado muy pequeño, no es posible en tiempo polinomial afirmar que es el coloreado más pequeño. Simplemente es un coloreado, yo sé que es el coloreado que yo obtuve, el mejor que pude obtener con cualquier estrategia que haya utilizado, pero quizás no soy capaz de decirte si es posible colorear con un color menos de los que utilicé, ¿sí? Entonces, generalmente este tipo de problemas de optimización, yo no soy capaz de verificar en tiempo polinomial, ¿sí? O no somos capaces de verificar en tiempo polinomial que la respuesta que me está dando efectivamente es la mejor posible, es la óptima, ¿sí? A diferencia de un problema de decisión, la versión de decisión del problema de coloreado sería, ¿será posible colorear una gráfica con K colores? Es un problema de decisión. Y ese problema, cuando yo obtengo la salida, pues sí que puedo verificar en tiempo polinomial que utilicé K colores o que no pude utilizar K colores, ¿sí? Sí que lo puedo verificar, ¿no? Pero en el caso de un problema de minimización, no soy capaz de decirte si es el menor número de colores o si necesito o si puedo colorear con menos colores, ¿sí? Y en ese sentido, pues, viene ya la definición de un problema dentro de la clase NP completo. Se dice que un problema pertenece a la clase NP completo si cumple con las siguientes 2 características, ¿sí? El problema Q es de la clase NP completo si Q pertenece a NP, primera condición. Es decir, si yo soy capaz de verificar en tiempo polinomial que el problema o que la solución que yo estoy obteniendo efectivamente hace lo que debe hacer, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, encontrar un coloreado de tamaño K. Si yo dije que soy capaz de encontrar un coloreado K y encontrar un coloreado de tamaño K, lo puedo verificar en tiempo polinomial simplemente contando el número de colores que tengo y verificando que entre un par de aristas, o mejor dicho, un par de vértices vecinos no haya colores iguales, ¿no? Eso lo puedo hacer en tiempo polinomial. Y la segunda condición que debe cumplirse para que un problema pertenezca a la clase NP completo es que existe algún otro problema, ¿sí? De la clase NP completo que se puede reducir polinomialmente al problema Q. Y no solamente existe una clase, otro problema L, ¿no? Sino que cualquier problema que pertenece a la clase NP completo, yo lo puedo reducir polinomialmente a la clase, al problema Q. Es decir, si yo ya demostré en algún momento, uno de los primeros problemas que se demostró que pertenece a la clase NP completo es el problema de 3 satisfacibilidad, que es un problema que tiene que ver con la validación de las cláusulas booleanas, ¿no? Ver si es verdadera o falsa un conjunto de cláusulas en forma disyuntiva. Entonces, yo debo ser capaz de reducir este problema y cualquier otro problema que pertenezca a la clase NP completo
al problema que estoy ahorita afirmando, al problema Q, ¿ok? En este caso. Ahora bien, si yo logro demostrar efectivamente que yo logro reducir cualquier problema L al problema Q, estoy hablando de un problema, esta reducción polinomial, pero no soy capaz de demostrar la pertenencia de Q a NP. Entonces estoy hablando de una clase un poco más compleja que la clase NP completa, que es la clase NP difícil. En ese sentido, los problemitas que les mencioné hace un rato, como son el problema de optimización, pertenece a la clase NP difícil, pero no a la clase NP completa, ¿sí? Porque no soy capaz de verificar en tipo polinomial que la solución sea la mejor posible. En ese sentido, la pregunta que sigue abierta hasta el día de hoy es, yo ya sé que P, todo problema en P está contenido en NP, pero no se sabe si todo problema en NP está contenido en P. Por lo tanto, esta segunda relación no la podemos, esta pregunta no la podemos responder hasta el día de hoy. Entonces, ya que les di el primer recorrido, ahora voy a hablarles acerca del problemita que nos va a introducir a las estrategias que vamos a utilizar para trabajar con este tipo de problemas NP completo. Y el problema que les voy a platicar se conoce como el problema de prevención de peleas en un bar. ¿Sí? Y ese problema es un problema interesante. Les voy a platicar en qué consiste. Supongan que llega una persona a una ciudad, a un pueblo, que viene con la idea de poner un bar. Y él dice, bueno, pues yo quiero poner un bar en el pueblo, ¿no? Sí. Pero además, él quiere poner un bar y para que el bar tenga éxito, pues no debe haber conflicto, no debe haber peleas. Porque si hay peleas en el bar, pues pueden romper mobiliario, pueden hacer desastre y puede afectar la reputación del bar. Entonces, el dueño del bar lo primero que hace es una lista de todos los pobladores y una relación de conflictos entre los pobladores que existen. Es decir, empieza a ver quién con quién puede tener un conflicto y eventualmente después de unas copas podría originarse una pelea. Entonces, lo que quiere el dueño del bar es evitar peleas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para poder modelar este problema, se le ocurre utilizar una estructura muy bonita que a nosotros, a muchos de los que trabajamos en esto nos gusta mucho, que son las gráficas. Y él, con esa relación de conflictos o de conflictividad que existe entre las personas que pueden tener un pleito, genera una gráfica de conflictos, ¿sí? Y en esta gráfica lo que representa es que si existe una arista entre un par de nodos, en este caso las personas se representan por los nodos, quiere decir que potencialmente podría haber una pelea entre esas personas, ¿no? Así, por ejemplo, en esta gráfica nos damos cuenta que, por ejemplo, Alice podría tener un conflicto con Bob, pero sabemos que Alice no va a tener un conflicto con Eric ni con Fedor, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que quiere el dueño del bar es, una vez que tienes la lista y que tienes la gráfica de conflictos, quieres invitar a la mayor cantidad de clientes, ¿sí? Pero asegurándote que no va a haber conflictos. Y eso se traduce en la gráfica con tener una gráfica en donde no haya aristas, ¿no? Porque si no hay aristas, pues entonces no hay conflictos posibles. Entonces, lo que pregunta el dueño del bar es, ¿será posible evitar conflictos si yo nada más desinvito, es decir, restringo el acceso a una sola persona? Pues nos damos cuenta que no es tan factible, ¿no? Porque si yo elimino a una persona únicamente, digamos que yo elimino a Christoph, ¿sí? Efectivamente yo elimino el conflicto con Pepe, con Fedor, con Bob, pero no elimino el conflicto que seguiría existiendo entre Bob y Alice o entre Pepe y Gerard, ¿sí? Seguiría habiendo conflictos. Entonces, con una persona no es posible eliminar un conflicto. ¿Y será que con dos personas sea posible eliminar el conflicto? Y no hace falta observar mucho que nos damos cuenta que no es posible eliminar el conflicto únicamente restringiendo el acceso a dos personas. Pero con tres personas ya es posible eliminar el conflicto. Y nos damos cuenta efectivamente que al restringir el acceso a tres personas, la solución no necesariamente es única.
¿sí? Pero eliminar el conflicto, eliminar el acceso a 3 personas ya me genera un conjunto de invitados que no van a tener conflicto entre ellos. Entonces, para este ejemplo pequeñito de juguete, fue relativamente fácil responder cuántos invitados a lo más tengo que restringir, o más bien, cuántos invitados al menos tengo que restringir para evitar que haya posibles conflictos, ¿sí? Y este problema lo definen en el material de unas personas que trabajan mucho en algoritmos de parametrización como el problema de prevención de peleas en un bar. Y formalmente se define de esta manera, ¿no? Dada una gráfica, que es la gráfica de conflictos, donde cada nodo o cada vértice de la gráfica representa una persona y existe un conflicto entre un par de personas U, B, lo cual implica que tienen una lista entre ellos, ¿sí? El problema de decisión la versión de decisión del problema de prevención de peleas, ¿sí? Que es este primerito que está aquí, consiste en determinar si restringiendo el acceso a K personas, es decir, eliminando K nodos de este conjunto de conflictos, se puede tener un grafo o una gráfica desconectada, sin aristas, ¿no? O bien, la versión de optimización es cuál es el menor número de nodos que tengo que eliminar, ¿sí? O sea, el menor, ¿por qué? Porque quiero restringir el acceso a la menor cantidad de personas posibles, pero asegurándome que no haya conflictos. De la versión de optimización es cuál es, o obtener el menor número de personas que tengo que restringir para asegurarme que no haya peleas en el problema de peleas de un bar, ¿no? Y bueno, este problema se parece mucho a un problemita, que es el problema de prevención de conflictos, se parece mucho a un problema clásico de teoría de gráficas, ¿sí? Y eso nos hace afirmar, o le hace afirmar en este caso a Dilbert, que este problema de prevención de peleas es un problema NP completo. ¿Y cómo lo sabes? Le pregunta. Bueno, pues resulta que hay un problema que se conoce como el problema de cubrimiento de vértices, ¿sí? Que dice que si tú tienes una gráfica G con un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y un entero K de la gráfica, el problema de cubrimiento de vértices consiste en encontrar un subconjunto el menor posible, subconjunto de vértices, ¿sí? Tal que cada arista de la gráfica esté conectada exactamente a un vértice del conjunto S, ¿sí? Entonces, efectivamente, el problema de la prevención de peleas en un bar es exactamente el mismo problema del cubrimiento de vértices, ¿sí? Aquí tenemos un cubrimiento de vértices, dijimos que encontrar un subconjunto, en este caso los que están de color rojo, ¿sí? Que son exactamente los mismos del problema de prevención de conflictos del bar, ¿sí? Y cada vértice de la gráfica, incluso los que están de color blanco, debe estar pegado o debe ser vecino de al menos un vértice dentro del cubrimiento de vértices, ¿sí? Entonces, el problema de prevención de peleas es exactamente el problema del cubrimiento de vértices. Y bueno, ¿cómo sabemos que el problema de cubrimiento de vértices es NP completo? Bueno, resulta que hay un problemita igual en la literatura. Nada más, ahorita voy a emular o voy a hacer un bosquejo de cómo demostraríamos que el problema de cubrimiento de vértices es NP completo. ¿Sí? Dijimos que una de las propiedades era demostrar que pertenece a NP y efectivamente yo rápidamente puedo verificar que recorro cada vértice y pregunto, ¿estás pegado a un vértice rojo o al vértice que pertenece al cubrimiento de vértices? Sí, sí está ahí. Tú, pues sí, pues yo mismo soy un vértice del cubrimiento. Y así puedo, simplemente en orden N, recorriendo cada uno de los vértices, puedo preguntar si se cumple la condición de que sea un cubrimiento de vértices. Entonces, encontrar un cubrimiento de vértices de tamaño K es un problema de decisión y la primera condición se cumple. Y la segunda condición es la más difícil, hacer la reducción en tiempo polinomial a un problema que ya se sabe que pertenece a la clase NP completo. En este caso lo voy a ilustrar con el problemita del cliqué. Entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero un cliqué, dada una gráfica
G, por ejemplo, como esta de acá, un cliqué es una subgráfica de G, una subgráfica inducida de G, que define una gráfica completa. En este caso tenemos un K4, es decir, una gráfica completa de tamaño 4, en estos nodos que están aquí estos de aquí, ¿sí? Es una gráfica de tamaño, es un K4. Y resulta que la gráfica complemento, es decir, la gráfica complemento es esta que está aquí a la derecha, se puede generar con el mismo conjunto de vértices de la gráfica de entrada, de la gráfica G, y el conjunto de aristas que tiene la gráfica complemento es simplemente donde no hay aristas en G, poner una arista, y donde hay aristas en G, quitarla, ¿no? Es decir, son las aristas que no están, que están en el grafo completo de G, o sea, de 6, el K6, ¿sí? Menos las gráficas, las aristas que están en G, ¿no? Es decir, donde hay aristas, donde no hay aristas en G, pongo aristas en G complemento, y donde hay aristas en G, las remuevo de G complemento, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona el problema del cliqué máximo con el problema del cubrimiento de vértices mínimo? Pues resulta que encontrar un cliqué de tamaño 4 en G es equivalente a encontrar un cubrimiento de vértices, o sea, aquellos vértices que no están en el cliqué, ¿sí? En G representan un cubrimiento de vértices mínimo en G complemento, ¿sí? Entonces, la demostración es un poquito, no es tan compleja, pero es un poquito elaborada, pero nada más a manera de ilustración les puedo mostrar esto. Sí, dense cuenta que los nodos de color naranja en G representan un cliqué de tamaño 4 y los nodos de color verdecito oscuro aquí en G complemento representan un cubrimiento de vértices en G complemento. ¿Ok? Entonces se puede demostrar en tiempo la reducción que se hizo de aquí a acá, o sea, si generar el grafo complemento de G, también se puede hacer en tiempo polinomial. Entonces, convertir el problema del cubrimiento de vértices a un problema o mejor dicho, el de cliqué máximo al problema de cubrimiento de vértices mínimo, es NP completo. Entonces, eso quiere decir, lo que quiere decir en términos prácticos que un problema pertenezca a un problema NP completo, lo que quiere decir es que no es práctico para cualquier instancia de la gráfica o del problema que queremos resolver encontrar la solución óptima a dicho problema. Y ahora es que ya vamos a entrar a la parte interesante de los temas que les quería platicar, ¿no? Entonces, si yo les doy unas gráficas como las que les puse de ejemplo, las iniciales, pues quizás diga alguien, no, pues no es difícil, ¿no? Es fácil hacer eso, ¿no? Porque están pequeñitas las gráficas. Pero si les doy una gráfica más grande como esta de aquí, encontrar un cubrimiento de vértices en una gráfica, esta es una gráfica de tamaño 50, que tampoco es tan compleja de resolver, ¿no? Si ustedes le meten a un solver, por ejemplo, el Simplex o el Gurobi en una de tamaño 50, quizás lo hagan en un par de minutitos, ¿no? ¿Sí? Pero si ya le metemos gráficas todavía más grandes, pues el problema se vuelve mucho más complejo, mucho más difícil de solucionar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos o cómo tratamos de ver la solución óptima para este tipo de problemas? Pues aquí entran los algoritmos de parametrización y para eso les voy a dar un ejemplo de un algoritmo de parametrización, ¿no? Supongamos que en el pueblo que inicialmente les comenté, donde se va a poner el bar, hay 1000 personas que pueden asistir, hay mil ciudadanos de ese pueblo, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer un algoritmo de fuerza bruta, ¿sí? Tendría yo un número de posibilidades muy grande, que toda la vida que tenemos cada uno de nosotros juntada, no lograríamos resolverlo, ¿no? Con un algoritmo exhaustivo de fuerza bruta, ¿sí? Ahora bien, quizás el dueño del bar dice, bueno, pues no quiero probar todas las posibilidades. ¿Qué pasa? ¿Será posible que yo resuelva el problema únicamente restringiendo a 10 invitados? Y aquí el problema, el truco que podemos hacer o que hace el dueño del bar en este caso es decir, bueno, pues veamos si podemos resolverlo, veamos si yo restringiendo 10 personas lo puedo resolver. Entonces, tu conjunto de posibilidades tan grande que tenías antes, ahora simplemente tienes un conjunto de una distribución de 1000 a la 10, o sea,
sacar conjuntitos de tamaño 10 y ver si alguno de ellos desconecta la gráfica, ¿sí? O deja todos los nodos aislados. Y pues este conjunto es todavía más pequeño que este inicial, pero también sigue siendo muy tardado, ¿no? No terminaríamos en lo que nos queda, ¿no? Ahora bien, hay algunas observaciones interesantes que nos ayudarían a resolver este problema de forma óptima. Y aquí entra la complejidad parametrizada. Más adelante voy a dar una definición un poquito más completa de qué es la complejidad parametrizada. Pero lo que hace la complejidad parametrizada o los algoritmos parametrizados, ¿sí? Es observar algunas características del problema o de la instancia del problema, en este caso de una gráfica, ¿no? ¿Sí? Y ver si es posible encontrar un parámetro o un parámetro en esa gráfica o en esa instancia que nos ayude a saber por dónde hacer la búsqueda, ¿sí? O sea, simplemente es utilizar un poquito de observaciones y de propiedades del problema para que nuestra búsqueda sea un poquito más, ir un poco más a lo seguro, ¿no? O sea, queremos encontrar la mejor solución, pues entonces trata de buscar por este lado. Es lo que hace la complejidad parametrizada. Pero estas observaciones no son tan fácil de obtenerlas y es lo que se estudia, lo que estudiamos, lo que hacemos es. Entonces, una de las propiedades que observamos se conoce como reglas de reducción. ¿Qué son las reglas de reducción? Vamos a ver una observación. Una observación muy sencilla es, bueno, si existe una persona que es muy pacífica, ¿no? Por ejemplo, Joy no tiene conflicto con nadie. Es una observación muy sencilla e incluso trivial, ¿no? Pues pero sirve muy bien para cuestiones prácticas. Esta persona, pues la puedo admitir sin ningún problema, ¿no? Porque sé que no va a tener conflicto con nadie. Entonces, él está invitado por default, ¿no? Entonces, es una observación muy sencilla. Pero veamos algunas observaciones un poco más elaboradas, ¿no? El dueño del bar ahorita dijo, yo tengo 1000 posibles invitados y quiero ver si restringiendo el acceso únicamente a 10, será posible invitar a todos los demás, ¿no? Veamos si es posible. Entonces, para demostrar cómo funcionan estas reglas de reducción, vamos a hacer el ejemplo con un caso muy pequeño, ¿no? Entonces, en vez de que yo tenga la gráfica de tamaño 1000 y de 10 invitados, voy a tener ahorita una gráfica de tamaño 7, ¿no? Sí, 7 nodos, y ver si es posible restringir el acceso únicamente a 3. Entonces, una observación que yo podría tener aquí es, si yo sé que solo quiero restringir a 3 personas, entonces me puedo dar cuenta de lo siguiente, puedo observar que aquellas personas que tengan más de 3 conflictos, ¿sí? Pues de entrada los tengo que restringir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver a Pepe. Pepe tiene 1, 2, 3, 4 conflictos. Si yo acepto a Pepe, yo quiero restringir a lo más a 3. Si yo acepto a Pepe, tendría que restringirle el acceso a estos 4, a Bob, a Christoph, Eric y Gerard. Y ya no podría cumplir con tener a lo más restringir 3 personas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es, aquellos que tengan más de 3 conflictos, los elimino. En este caso, solo es el caso de Pepe, ¿no? ¿Sí? Pero yo al eliminar a Pepe, pues ya me queda una gráfica mucho más concreta. Y me queda una nueva gráfica. Entonces nos habla un poquito de un concepto que se llama recurrencia. Yo puedo volver a llamar el problema, puedo volver a aplicar la regla, pero como ya restringí a 1, ahora solo puedo restringir, en la nueva gráfica solo puedo restringir a 2. Y vuelvo a aplicar la regla. Aquellos individuos que tengan más de 2 conflictos, pues de entrada los restringo. El caso de Fedor es ese, ¿no? O sea, al restringirlo, ya eliminé a Pepe y a Fedor y me queda solamente espacio para uno más. Y ese nuevo que me queda, pues ya nos dimos cuenta que ya la gráfica casi quedó completa. Solamente tengo que eliminar uno más y elimino, por ejemplo, a Bob. ¿Sí? Y ya me queda una solución. Entonces, esta es una regla de reducción que en el caso que nosotros vimos, que es un caso muy pequeño, solucionó el problema rápidamente, ¿no? Con simples reglas de reducción. Pero si nos vamos a la gráfica grande de 1000 invitados posibles, ¿sí? Podemos aplicar estas reglas y después de aplicar estas reglas, todavía el grafo sigue conectado y siguen pedacitos del grafo que están conectados, ¿no? Que hay componentes conexos.
Entonces podemos hacer algunas observaciones adicionales para tratar de solucionar el problema. Una observación es la siguiente. Yo quiero restringir el acceso a lo más a K personas, ¿sí? Entonces, si yo elimino K posibles adversarios, ¿sí? Y yo sé que cada adversario, cada uno de los K, de las K personas que puedo restringir a lo más, después de ese K, pues me queda un K nuevo, ¿no? Este K es un K nuevo, ¿sí? Entonces ahora me queda en la nueva instancia restringiendo el acceso a K personas, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo, ya hice ese primer filtro de restringir el acceso, en el acceso a aquellos cuyo grado, número de vecinos es mayor que el K inicial que tenía, ahora lo que tengo que hacer es observar algo muy interesante. Si yo tengo, con esta nueva K que tengo ahorita, esta K minúscula, ¿no? ¿Sí? Yo sé que a lo más puede haber K cuadrada conflictos. ¿Por qué? Porque si a lo más tengo que restringir K invitados y cada uno puede tener a lo más K, K conflictos, ¿no? Entonces a lo más debe haber K cuadrada número de conflictos, es decir, K cuadrada aristas. Entonces, si después de hacer el primer filtro me doy cuenta que me queda más, en este caso que me quedan más de K cuadrada aristas, entonces quiere decir que el problema no tiene solución y yo el algoritmo puede decir, ¿sabes qué? No puedes solucionar el problema restringiendo únicamente a 10 personas, ¿sí? Entonces tienes que incrementar tu K o hacer algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, con estas observaciones tan sencillas que acabamos de hacer, yo puedo reducir el espacio de búsqueda y al final yo quizás voy a tener que hacer igual una exploración exhaustiva, ¿sí? O algunas otras estrategias como algoritmos genéticos o metaheurísticas, pero ya mi espacio de búsqueda queda muy reducido y este tiempo de aquí es un tiempo que en alguna computadora como las que usamos se puede solucionar en un par de horas, ¿sí? Entonces, una vez que con este conjunto de observaciones, si llegué a una instancia de este tamaño, yo puedo solucionar de forma óptima en este tiempo, que es mucho más pequeño que el tiempo que teníamos inicialmente, ¿sí? Y todavía con algunas observaciones adicionales que tienen que ver con la estructura de la gráfica, puedo dejar a un tiempo que en un par de, en 2 horas quizás ya tengo toda la solución para el problema, ¿sí? Entonces, la complejidad parametrizada se define de la siguiente manera. Si yo tengo un problema de optimización dentro de la clase NP difícil o incluso de la clase NP completo también, ¿no? Un algoritmo de parámetro fijo o FPT se llama también, ¿sí? Es un algoritmo que, dada una constante C y el tamaño del problema N, es decir, si estamos hablando del número de vértices, N es el número de vértices, ¿sí? Y existe un parámetro K, en este caso, en el caso que les puse, K es el número de individuos que quiero restringir. Un algoritmo de complejidad parametrizada o de parámetro fijo es un algoritmo cuyo tiempo de ejecución no crece en orden exponencial en el tamaño n, sino crece en un factor c, o sea, es polinomial en n, ¿sí? Y f de k sí podría ser una función exponencial, pero la función exponencial está en función del parámetro k y no en función de n, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas son interesantes y se utilizan mucho en optimización combinatoria principalmente. ¿Por qué? Porque nos ayudan a resolver problemas de la clase NP difícil utilizando parámetros que tienen que ver con, por ejemplo, con reglas de reducción o algunos otros esquemas. Por ejemplo, ahorita yo les hablé de las reglas de reducción, pero existen algunos otros esquemas. Por ejemplo, si hablamos de las gráficas, de la teoría de gráficas, algunas propiedades de la gráfica tienen que ver con el tree width de la gráfica. El tree width es qué tanto se parece la gráfica a un árbol, por ejemplo, o el bound width, qué tan expandida está la gráfica, qué dispersa está. Son parámetros que nos ayudan a resolver problemas de optimización combinatoria en este tipo de instancias, en un parámetro que depende más del tree width o del bound width o de la reducción que quiera utilizar, depende más de eso que del tamaño del problema, ¿no? ¿Sí? Ahora, no necesariamente un algoritmo de parámetro fijo, no siempre es posible aplicar estos conceptos. Hay un área que se conoce como hard FPT, perdón,
quiere decir que hay problemas que no se les pueden aplicar algoritmos de parámetro fijo y tenemos que utilizar otras estrategias, ¿sí? Bueno, voy a ir un poquito rápido, ya estamos ahorita en tiempo. Entonces, les voy a hablar, para finalizar la charla, les voy a hablar acerca de los algoritmos de aproximación, ¿sí? Esta figurita es muy interesante, en los cursos de complejidad se suelen ver. Quizás no soy capaz de encontrar un algoritmo de parametrización, ¿no? O sea, que yo, a lo mejor, obtener el óptimo no es factible para el problema que quiero resolver. Entonces, entra en consideración otra área. Yo digo, pues yo puedo sacrificar un poquito la calidad de la solución, pero lo quiero resolver en tiempo polinomial. Entonces, una alternativa cuando queremos eso es, bueno, pues vamos a solucionar en casos pequeños, ¿no? O bien, vamos a encontrar algunas propiedades de la gráfica que nos permiten encontrar un algoritmo de parámetro fijo, o algunas estrategias como las heurísticas, ¿sí? O finalmente, la que les voy a platicar ahorita, que también entra dentro de heurísticas, son los algoritmos de aproximación. Voy a irme un poquito rápido, ¿no? Un algoritmo de aproximación no es otra cosa más que una heurística, ¿sí? Pero en la que yo soy capaz de demostrar qué tan lejos estoy de la solución óptima, ¿ok? Es decir, yo no sé, por ejemplo, con los algoritmos genéticos o con algunas estrategias metaheurísticas, difícilmente puedo saber qué tan cerca estoy de la solución. A veces lo comparo con benchmarks, ¿no? O con algunos casos que se han demostrado. Pero con un algoritmo de aproximación, quizás mis soluciones no sean tan buenas como en algoritmos genéticos o como metaheurísticas, pero son muy rápidas y yo puedo asegurar con estos algoritmos de aproximación qué tan lejos estoy de la solución óptima. Por ejemplo, si les estoy hablando de un algoritmo de minimización, como el problema del cubrimiento de vértices mínimo, ¿sí? Yo digo que tengo un algoritmo alfa aproximado, donde en el caso de minimización alfa es menor que 1, ¿sí? Perdón, es mayor que 1, ¿sí? Sí, o sea, tengo un problema de minimización. Por ejemplo, yo tengo un algoritmo 2 aproximado, quiere decir que mi solución a lo más está 2 veces más lejana que el óptimo. Eso quiere decir un algoritmo 2 aproximado. Y en el caso de un algoritmo de maximización, tampoco puedo asegurar el óptimo, pero yo puedo asegurar qué tan lejos estoy del máximo. Entonces, a lo mejor estoy 0.5 mi solución a lo mejor no es la mejor, pero no es, a lo más va a estar tan alejada como 0.5 veces el máximo, ¿sí? Eso nos habla del algoritmo de maximización. Para ejemplificar esto, pues voy a dar un ejemplito, igual con el problema del cubrimiento de vértices. De hecho, una instancia muy similar a la que les presenté hace un rato. Y la solución óptima para esta instancia es 3. Entonces, les voy a presentar un algoritmo de aproximación que se llama el el cubrimiento de vértices aproximado, ¿sí? Y el algoritmo de aproximación es muy sencillo y es en tiempo polinomial. Lo que hacemos es que metemos todas las aristas en el conjunto E' y mientras exista una arista en E', sacamos esa arista, cualquiera, y agregamos ambos extremos de la arista, los agregamos al cubrimiento de vértices y repetimos este procedimiento hasta que el conjunto E' quede vacío. Vamos a ver un ejemplito, ¿no? ¿Sí? Selecciono una arista arbitraria, ya la seleccioné, elimino todas las aristas adyacentes, incluyo primero los vértices A y D, que son de esa arista, los incluyo en el cubrimiento, y todas las aristas adyacentes, las incidentes, las elimino. Luego, con la nueva instancia, vuelvo a seleccionar una arista cualquiera, ¿sí? Incluyo sus vértices y aquí me faltó eliminar este otro, ¿no? Pero bueno. Y luego selecciono otra hasta que ya me quede un conjunto vacío de aristas. Y en este caso la solución óptima no es tan buena porque es un grafo pequeño, ¿no? Y me dio una solución de tamaño 6, pero vimos que la solución óptima era de tamaño 3. Entonces, en este caso me dio una cota estricta, me da una solución estricta porque me dio exactamente la aproximación, que es 2 veces el óptimo, ¿sí? Y se puede demostrar fácilmente que su radio de aproximación es 2, ¿no? ¿Sí? O sea, no es difícil la demostración. ¿Ok? Y bueno, con esto concluyo, no sin antes comentarles un poco lo que estoy trabajando. No voy a dar detalles muy profundos, pero actualmente estoy trabajando con algoritmos distribuidos de aproximación. O sea,
son algoritmos distribuidos que, en este caso, por ejemplo, el doctor Ricardo es experto en algoritmos distribuidos. Entonces, yo estoy trabajando ahorita con cotas de aproximación en algoritmia distribuida. Y un área relacionada con la algoritmia distribuida son los algoritmos locales, ¿sí? Y para esto estoy utilizando ahorita un modelo de computación que se llama Massive, que son modelos de computación masiva, utilizando un modelo que bautizaron hace un par de años como MapReduce, que se relaciona con el framework de MapReduce de Google, ¿no? Entonces, utiliza algoritmos locales, pero también demostrar ciertos factores de aproximación o radio de aproximación con esos algoritmos locales. Y bueno, pues con esto termino y este es mi correo, ¿no? Por si tuvieran preguntas y dudas adicionales al tiempo que tenemos ahorita, me pueden escribir este correo. Y con esto termino. Joel, Sí. muchas gracias. Ha sido muy interesante tu participación. Estoy cayendo en la cuenta que en realidad esta es la segunda vez que tenemos el gusto de recibirte en este seminario. Ajá. Sí. La anterior fue cuando hace aproximadamente, yo creo que antes de la pandemia, estás mostrando tu correo electrónico, Joel. Ah, perdón. Es que ahí está. Uh-huh. Ajá. Bueno, siempre es muy interesante recibirte y recibir las ideas que nos vienes a presentar. Yo, en tanto, tal vez se anima la concurrencia a hacerte alguna pregunta, que ya estamos en la sesión, entonces ya saben los participantes que pueden hacerle preguntas a nuestro invitado, ya sea de manera oral o por el chat. Yo te quiero preguntar, aparte del problema de la cobertura de vértices que nos presentaste, ¿existen algunos otros problemas sobre los cuales aplique estos algoritmos de complejidad parametrizable? Ah, sí. Sí, de hecho, justamente ahorita estamos trabajando se ha hecho por ejemplo, para el conjunto independiente, ¿sí? Para el conjunto independiente y para otros problemas que tienen que ver con subconjunto de nodos en una gráfica, ¿sí? Entonces, sí se ha aplicado a otras áreas, Ricardo, y bueno, estamos ahorita estudiando dónde lo podemos aplicar. Queremos no estamos utilizando reglas de reducción en sí, porque estamos utilizando las métricas que presenté hace un rato, los tree-width, ¿no? Existe por ahí un teorema muy interesante debido a un científico de apellido Kurzell, un matemático Kurzell, ¿no? Que dice que si una gráfica tiene el tree-width acotado, el tree-width es una métrica que se relaciona con qué tan parecida es la gráfica a un árbol, ¿sí? Y además, el problema de optimización lo puedes modelar como un problema de lógica modal de segundo orden, ¿sí? Este problema, para este tipo de instancia, para este tipo de gráfica, el problema se puede solucionar en tiempo polinomial, ¿sí? Entonces, es una condición necesaria para esto, o no necesaria, es una condición suficiente para que puedas demostrarlo. Sin embargo, no implica que exista el algoritmo. Existe, ¿sí? Sin embargo, justamente estamos ahorita cavando un poquito para encontrar algún algoritmo que haga esto, ¿no? Sí. Entonces, sí se ha atacado para otros problemas. Y mi siguiente pregunta es, mencionaste prácticamente al final de tu exposición que estás utilizando modelos de cómputo basados en esta idea en esta tecnología del MapReduce. Sí, fíjate. Entonces, supongo que eso te ha permitido explorar o abordar problemas de mayor tamaño. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto de cuáles son los tamaños de problemas con los que has trabajado utilizando esta tecnología? Sí, fíjate, bueno, he trabajado ahorita he trabajado localmente, ¿no? Nuestro objetivo justamente este año es ya trabajar con un clúster, con MapReduce, ¿no? Ajá.
y se prestan mucho el modelo local de cómputo distribuido se presta mucho para trabajar con esos algoritmos locales. Entonces, yo he trabajado hasta ahorita con algoritmos de algunos pocos millones de nodos, con grafos de unos pocos millones de nodos, ¿no? Que no son tantos, ¿no? Hay modelos mucho más complejos. Pero sí se hace muy lento el cómputo, incluso en un servidor digamos, de 32 o de 64 procesadores, ¿no? Cores. Ok. Se hace lento incluso con los procesadores. Entonces, me gustaría ver qué pasa con gráficas más grandes, ¿sí? Utilizando ya en un clúster con MapReduce, por ejemplo, ¿qué pasaría, no? Entonces, sí sería interesante, ¿no? Este tipo de... Entonces, ahorita tenemos acceso a un clúster en el CIMAT y parece que estamos viendo cómo lo podemos configurar de forma remota, ¿no? Con esa tecnología. Pero sí Ok. nos interesa mucho eso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues parece también que incluso tengo la impresión, ¿no? Tú me corregirás que, dado que estás trabajando con grafos en muchos de los problemas, a lo mejor puedes pensar en algún tipo de particionamiento del grafo y luego asignar las diferentes particiones a un sistema distribuido que se encargue Sí, de trabajar una solución parcial del problema. sí, Estoy sí, sí. pensando, pero estoy No, no, sí. elucubrando en voz alta, ¿eh? No, de hecho así es, así se hace, Ricardo. De hecho, esa es justamente la filosofía de los algoritmos locales, ¿no? Incluso lo que se quiere hacer o lo que se trata es que digamos, la partición, digamos, el cruce o los potenciales, parte de la solución que vas a dejar fuera, ¿no? Por esos Ajá, cruces, ¿no? Poder demostrar una aproximación de cuánto estás dejando fuera, ¿no? Sí. ok. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Demostrar eso, y es parte de lo que estamos haciendo. No sabemos qué modelo o qué algoritmo de particionamiento vamos a utilizar, ¿no? Existen varios, pero hay uno muy interesante para gráficas igual de estas de arboricidad acotada y todo, que se llama el Nash-Williams de Composition, que es un modelo de cómputo distribuido también, Ujú. que se nos ha ocurrido que se puede utilizar, ¿no? Y ver cómo se comportarían esos algoritmos con esto. Muy bien. Sí, Bueno, sí. pues no sé si alguien del público quiera hacer alguna pregunta. Eh, si nos puedes recordar otra vez tu correo electrónico, por favor, Joel. Ah, claro que sí, Ahí está, está ahí, listo. sí. Ahí está, por si no llegan preguntas de aquí a que cerremos. Pues seguramente el doctor Trejo estará en la mejor disposición de responderlas, si fuera el caso, por vía del correo electrónico. Eh, Joel, Claro. pues te damos las gracias por tu visita, por tu participación. Como Gracias. siempre, es un gusto recibirte y ojalá que esta no sea... Aquí ya nos llega una pregunta de Juan Juárez, dice, en los problemas de optimización, ¿es posible estimar los límites del algoritmo exacto? Ah, ok, ok. ¿O con base en qué se puede contrastar el desempeño comparado contra un algoritmo aproximado? Sí, bueno, justamente eso, lo que se suele hacer es encontrar cotas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo no sé por ejemplo, a veces yo no sé no sabes cuánto te va a dar el exacto. Sí existen algunos trabajos que te dicen la solución óptima está por acá, ¿no? Entonces tú Ajá, sabes que la solución óptima está por acá y a lo mejor no es exactamente, y sabes que no puede pasar de acá. Entonces tú demuestras que tu algoritmo aproximado no puede estar tanto más abajo de esa, ¿no? Entonces con eso tú puedes contrastar. Entonces, digamos, lo bonito de esta técnica es que tienes que ver cómo encontrar esas cotas, ¿no? Con esas cotas tú ya sabes que tu solución tiene que estar tantas veces abajo, tantas veces arriba. Ahora sí me faltó mencionar algo, que también en los algoritmos de aproximación, tampoco cualquier algoritmo se puede aproximar, ¿no? Hay algunos problemas que se llaman hard approximation, o sea, es difícil de aproximar. O sea, el hecho de encontrar una cota de aproximación o una cota superior para esos algoritmos también es un problema NP difícil. Entonces, también es un área muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, sí es buena pregunta esa y sí existen técnicas para estimar
los límites o las cotas de la solución exacta. Sí, 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 sí. Muy bien. Dice aquí Esther, nada más dice que comentar que es un tema muy interesante y muchas gracias al doctor por Gracias, su gracias. presentación. Sí. Muchas Joel, gracias. llegamos al final de nuestro seminario y nuevamente te agradecemos mucho por venir a visitarnos desde Mérida. Sí, Seguramente sí. está muy, muy rico el calorcito de por allá. Ojalá que nuestra colaboración pueda extenderse y que en fechas próximas tengamos la posibilidad de abrir nuevas líneas de interacción entre Claro, nosotros. claro. Te mando un abrazo y seguimos en contacto contigo. Muchas Muchas gracias, gracias. Ricardo. Muchas gracias. Sí, claro que sí, hay que seguir platicando de eso, de muchas cosas. Hay buenas posibilidades. Nos vemos Hasta y luego. muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego.